Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión que hacemos a través del Zoom y también por Facebook. Les habla Andrés Cañizales, soy director de la Asociación Civil Media Análisis. El día de hoy hacemos una de estas conversaciones virtuales que hemos venido realizando en el marco de las actividades del Observatorio Venezolano de Fake News, que es uno de los proyectos que adelanta Media Análisis en Venezuela. El día de hoy me complace mucho contar con la presencia de Mariví Marín. Mariví, pues hemos estado compartiendo en varias iniciativas y viene realizando Mariví con su equipo de Provox en los últimos 2 o 3 años, un trabajo bien importante documentando de forma minuciosa cómo desde el gobierno en Venezuela se viene, diría que, contaminando la conversación pública en Twitter. Desde el año pasado también Provox hace seguimiento, hace monitoreo de lo que ocurre en la conversación pública en Cuba, Nicaragua, y pues de alguna manera pues ya empieza a dibujarse también tendencias coincidentes sobre las cuales conversaremos en algún momento. Mariví, te doy la bienvenida. De verdad me complace mucho que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, gracias por el espacio, además por el increíble trabajo que ustedes también hacen desde el observatorio en contra de la desinformación, de las mentiras, que es lo que más fácil a veces se difunde en redes sociales y en todo lo que tiene que ver con el Internet en general. Además, gracias a todos los que se conectan y tienen interés en este tema, porque sin duda es algo que va a dar mucha más tela de que cortar de aquí en adelante. Sí. Para quienes no la conocen, Mariví Marín es politóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Trabajó durante varios años en campañas políticas en nuestro país. Desde el año 2019 está al frente, fundadora, directora del Observatorio Digital Provox, que, como les comenté, en la actualidad le hace seguimiento a las tendencias políticas y sociales no solo en Venezuela, sino también relacionadas con Cuba y Nicaragua. Provox, esto vale como una cuña, produce una serie de informes semanales, mensuales, que les invito a suscribirse para tomarle el pulso, para llevar, digamos, al día lo que está ocurriendo en particular en el Twitter. Y voy a comenzar por allí, Mariví. Algo que uno observa viendo informes de diversos momentos hechos por ustedes es que efectivamente en algún momento el gobierno de Nicolás Maduro, los actores gubernamentales, entendieron la importancia de la discusión en Twitter y decidieron intervenir en esa conversación. ¿Es así? Totalmente. La verdad es que eso fue lo que básicamente dio origen a lo que es hoy en día Provox. Nosotros nacimos después del 2017, que bueno, fue el año de las mayores protestas en nuestro país. Sentíamos que parte de lo que se posicionaba como tendencia en redes sociales, principalmente en Twitter, no necesariamente reflejaba la realidad que se estaba viviendo en el país. Sentíamos que parte de esa conversación digital estaba siendo manipulada. Entonces comenzamos primero, sin duda, a documentarnos porque en algún sentido, afortunadamente, también hay muchas otras personas de la academia, periodistas, activistas, que han venido documentando esto desde hace mucho más tiempo, han venido documentando cómo se ha venido perdiendo la libertad en el Internet en Venezuela, cómo hemos perdido acceso, y precisamente ese tema de la libertad es donde radica el origen y la función de Provox. Nosotros lo que queremos y queríamos en ese momento, y creo que es gran parte de lo que estamos logrando hoy, sin embargo nos falta mucho camino que recorrer, pero creo que vamos en el sentido correcto,
es visibilizar cuánto de esta realidad digital puede estar siendo o efectivamente está siendo manipulada. Como bien todos sabemos, hoy no existe la prensa libre tradicional en Venezuela, cada vez es más censurada, perseguida, incluso no solo ya el rol periodístico, sino incluso el de activistas. Tenemos el caso muy importante de Javier Tarazona, que simplemente por hacer su trabajo como defensor de derechos humanos tiene meses privado de libertad, cosa que claramente hace muy necesario o cada vez más necesario el rol no solo de los actores democráticos políticos en Venezuela, sino también el del activismo. Implica algunos riesgos y implica también incluso exposición que muchas veces también surge de las redes sociales. Hay acoso a periodistas en redes sociales, campañas de desinformación que vienen promovidas desde el régimen, que evidentemente esto es en algún sentido lo que parece o lo que termina siendo de alguna forma es como una pelea de David contra Goliat, porque ellos tienen el control territorial, tienen el control de los recursos. CanTV es el mayor proveedor de Internet hoy en el país y es controlado a través del Estado. Entonces también vemos bloqueos selectivos a páginas web de medios independientes digitales, porque es una forma también de hacer que el ciudadano común no se entere de lo que realmente pasa. No es nada más de la realidad personal que vive. Sin duda esa es la más importante y probablemente la que más afecta. Pero también se trata de entender y saber que tu realidad es similar a la que puede estar viviendo alguien en el estado Táchira, y lo que busca un poco el régimen de Maduro es aislarnos en nuestras necesidades y también en nuestras denuncias para desarticular un poco la organización social. Mariví, ustedes están muy enfocados como equipo de trabajo en la red social Twitter, ¿cierto? Correcto. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué solamente trabajan en Twitter y no en otras redes sociales? Sí, lo primero es que esta es la red que hoy genera mayor contenido político y es la red de la cual los actores políticos democráticos muchas veces utilizan como fuente. Y otra de las cosas súper relevantes que o de las más llamativas en algún sentido que hemos visto es que el último informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea reporta que aproximadamente 14 millones de venezolanos hoy se informan en redes sociales. No quiere decir que los 14 millones de venezolanos están en Twitter, pero esta es la red que, digamos, va generando o va formando un poco la opinión. Además, una cosa que es muy relevante es que esta es la red que tiene en algún sentido mayor alcance hacia la comunidad internacional. Y esto lo vimos y lo visibilizamos, incluso lo documentamos. Los invito, si quieren, a ver en nuestra página web, está la investigación, pero eso lo documentamos con las protestas en Cuba. El año pasado, en julio, unas protestas en Cuba, de la cual, bueno, todavía existen presos políticos, existen menores de edad que están privados de libertad desde esas protestas. Y nosotros habíamos documentado aproximadamente una semana antes que había una actividad digital en las tendencias de Cuba de protesta. Y no fue sino hasta una semana después, cuando esta tendencia se hizo mundial, que prácticamente el resto del mundo se enteró de lo que estaba sucediendo en Cuba. Eso no quiere decir que las protestas en Cuba fueron solo ese día. Las protestas en Cuba fueron desde antes y siguieron siendo después de que se hizo tendencia mundial. Pero ¿qué sucedió? Una vez que se hizo tendencia mundial, SOS Cuba, al día siguiente el régimen cubano básicamente bloqueó el Internet, el acceso al Internet, a la electricidad en toda la isla, precisamente para evitar que esa realidad que gritaba y sigue gritando el pueblo cubano desde las calles saliera a la comunidad internacional y se hiciera masiva la denuncia, la exposición de violaciones a derechos humanos, por ejemplo.
Tenemos una pregunta, Mariví, vamos a ir intercalando las inquietudes que yo tengo, que son más de orden político, con algunas preguntas. Por ejemplo, acá hay algunas preguntas técnicas que nos hace llegar Mardi Castillo. ¿Qué herramientas utilizan para detectar a los perfiles bots o automatizados? Se pregunta Mardi. Y aquí, junto con eso, ¿cómo extraen de Twitter la data o volumen de información de una campaña específica? Perfecto. Voy por partes. La primera pregunta, ¿cómo nosotros identificamos, digamos, a un posible bot o algún tipo de comportamiento inauténtico? Fue a través de un diseño o desarrollo tecnológico que nosotros realizamos desde Provox. Esto es una herramienta que lo que hace es que va a la data de Twitter, de las tendencias, accede a gran parte de ella. Es importantísimo que Twitter tiene, y esto se conecta con la segunda pregunta, que la voy a detallar más un poco al final, pero Twitter tiene acceso o permite acceso a su data a académicos, universidades, organizaciones, pero también tiene una parte para acceso, digamos, privado que permite acceder a su data con fines obviamente tienen que ser de estudios, con fines académicos, tiene que ser principalmente en ese sentido. Nosotros generamos entonces un algoritmo matemático que a través de 12 criterios de comportamiento define qué puede ser un posible bot o qué cuenta puede tener un comportamiento inorgánico o automatizado, inauténtico. Ninguna característica en sí define, digamos, qué puede ser un posible bot, sino que cada una de estas va sumando y mientras más, digamos, puntaje bot tengas, entonces más probabilidad tienes de ser un bot. Nosotros tratamos de nunca afirmar que un bot es 100% un bot, incluso cuando nuestra herramienta muestre 100% de probabilidad bot, porque esto solo tiene capacidad de hacerlo Twitter, que es la plataforma que puede validar que una cuenta efectivamente no es real. Sin embargo, hemos identificado mucho comportamiento que no suele ser el comportamiento habitual en cuentas de seres humanos. Voy al segundo punto. Nosotros accedemos entonces a la información de Twitter a través de su API o API, donde permiten que universidades, académicos o incluso personas que tengan interés particular en estudiar la data de Twitter tengan acceso. Ellos nunca revelan, digamos, el 100% de la información o información que pueda exponer quizás a las personas, pero todo el contenido que, digamos, en algún sentido igual es público, porque lo puedes ir a la red y buscarlo, puedes tener acceso para también hacer procesamiento de datos a niveles un poco más masivos. Volviendo a temas más de carácter político, digamos, leyendo tus informes, queda claro que desde el lado oficial, desde el lado gubernamental, el régimen de Nicolás Maduro se ha tomado muy en serio el tema de incidir, modelar, posicionar temas y hashtag, etiquetas en esa discusión. Ustedes han determinado que hay una, diríamos que una cuestión totalmente armonizada entre las distintas dependencias oficiales. Sí, hay digamos, una estrategia comunicacional bastante fuerte en algún sentido. Hay un diseño, no hay cosas que sucedan, digamos, por casualidad en muchas de estas tendencias. Hay una organización detrás. Hemos identificado distintos actores, incluso dentro de la conversación oficialista, pero quien genera la mayor cantidad de tweets y tendencias constantemente es el MIPSI. Nosotros podemos ir todos los días y probablemente en las tendencias de Venezuela va a haber un hashtag posicionado por el MIPSI que siempre o la mayoría del tiempo se va a mantener dentro de los primeros lugares. Y eso es porque mantiene un contenido
constante de cantidad de tweets producidos que hacen que la tendencia se mantenga. Pero esto se hace de manera inorgánica. Las tendencias usualmente que vienen posicionadas desde el MIPSI vienen apoyadas por una tropa tuitera que incluso viene financiada a través del Carnet de la Patria para posicionar constantemente un mensaje que termina siendo siempre contradictorio con la realidad que presentan los ciudadanos, los medios de comunicación, organizaciones, periodistas, etcétera. Para poner un ejemplo reciente y un ejemplo bastante que creo que tiene sentido con los hechos, los lamentables hechos recientes en nuestro país, el Día del Docente, hace casi 15 días atrás, se posicionó como tendencia en Venezuela, Día del Maestro, por los docentes que se encontraban protestando ante el Ministerio de Educación por salarios que evidentemente no son salarios que son poco dignos, por la falta de seguridad que tienen ante presentarse de nuevo en las aulas a las clases presenciales y un montón de denuncias que sabemos evidentemente tienen una justificación y son luchas que tienen sentido. Esta tendencia fue posicionada y al mismo tiempo el MIPSI posicionó maestros forjadores de amor, que tuvo evidentemente mucha cantidad de tweets. Entonces, es ese tema de incluso el cinismo oficialista, que mientras los educadores están protestando ante las puertas del Ministerio de Educación, ellos venden e imponen esta realidad que sabemos todos que es falsa, o lo sabemos dentro de Venezuela, pero allí es donde entra nuestra alarma y digamos, nuestro rol de nosotros quizás en Venezuela podemos entender esto, pero alguien que no entienda nuestro contexto país, que sea, no sé, de la comunidad internacional, que vaya a las tendencias de Twitter para quizás entender o tratar de entender qué sucede en Venezuela, va quizás en algún sentido sentir que, bueno, la verdad es que los maestros en Venezuela no están tan mal porque la tendencia que está posicionada es que son forjadores de amor. Entonces allí es donde entra sin duda este juego de manipulación del régimen. Así como el gobierno de Maduro está alineado, organizado, orquestado en una tarea que hacen diariamente, ¿qué ocurre con los mensajes del campo opositor democrático? ¿Hay alguna capacidad de posicionar temas por parte de la oposición democrática? ¿Hay una unidad en la generación de contenidos? La verdad es que ha habido varias campañas de la oposición que han sido efectivas. Muchas de esas tienen que ver sobre todo cuando no son campañas que solo son políticas, sino que también son campañas que afectan y atañen al ciudadano. Entonces, esas son las que nosotros solemos ver, tienen mucho más contenido orgánico, se mantienen durante más tiempo y tienen más impacto. Cuando las campañas no son solo las tendencias políticas por alguna decisión o por algún reclamo, sino que también se une la sociedad civil en este reclamo o viceversa. La oposición decide unirse a las campañas de la sociedad civil para potenciar algún tipo de reclamo o denuncia. Ha venido disminuyendo muchísimo el posicionamiento de tendencias y de mensajes desde el lado opositor y desde los factores, digamos, democráticos. Lamentablemente, la verdad es que hoy la oposición genera muy pocas, casi ninguna. Puede pasar que en algún mes no posicionen ni siquiera ninguna tendencia, pero también ha venido decayendo mucho la protesta social, que era el actor que principalmente digamos que se montaba en ese ring con el régimen a pelear las tendencias falsas impuestas y posicionaba la realidad del ciudadano y denunciaba cualquier tipo de situaciones que hiciera falta. Ha venido decayendo muchísimo. Esto puede estar vinculado a, evidentemente, la falta de acceso a servicios, a Internet, la persecución a periodistas, activistas, etcétera.
pero es muy importante que la sociedad civil retome de nuevo el espacio de las tendencias y el espacio digital en la conversación, el posicionamiento de mensajes, porque esto es lo único, este es el único espacio en algún sentido que hoy tenemos para denunciar nuestra realidad. Cada vez es más difícil hacerlo a través de medios tradicionales, por no decir que es imposible. Existe una autocensura también en la radio, que aunque hacen un muy buen trabajo que sigue siendo necesario, pues también hay que tener claro las limitantes que existen y que quizás hoy el Internet permite una libertad en algún sentido que no estamos aprovechando al máximo. Yo creo que allí también es un muy buen ejemplo el caso cubano, cómo visibilizan constantemente su realidad a través de tendencias, y es algo que nosotros creo que también podemos hacer cada vez más. Has mencionado la idea de que es un espacio que podría aprovecharse, esta conversación, digamos, en el campo en particular, digamos, de lo que ustedes siguen, que es Twitter. Las organizaciones de la sociedad civil, no estamos hablando de los actores políticos, estamos hablando de ONG, fundaciones, activistas sociales, ¿tienen capacidad hoy o ponen en práctica campañas para visibilizar temas? ¿Tienen impacto esos temas? Sí, sin duda, como comentaba, es la sociedad civil quien hoy en día todavía sigue posicionando y sigue generando esa realidad en la conversación digital que desde el oficialismo se intenta esconder y se intenta básicamente ocultar. Pero lo más importante acá es que, como comentaba también en una intervención anterior, es una pelea que no es, digamos, eh, no están al mismo nivel los dos actores, no es que esto es oposición contra gobierno o gobierno contra sociedad civil. Esto se trata de un actor poderoso, una dictadura que tiene recursos, tiene control de los medios del Estado, además tiene financiamiento destinado a este posicionamiento de mensajes, de propaganda, de desinformación, y evidentemente, aunque el rol de la sociedad civil pueda ser muy activo, en algún sentido no se pueden comparar, por lo menos no en cantidad de tweets. Y esto es algo que nosotros sí hemos tratado de decir mucho, de informar y en algún sentido quizás educar, es, si bien sabemos hoy en día que no podemos competir con esa maquinaria oficialista, de esa tropa tuitera que tiene el régimen, porque está financiada, porque tiene un montón de recursos que nosotros no como ciudadanos, no podemos competir en cantidad de tweets. Eso no quiere decir que no podamos posicionar tendencias que no necesariamente sean tan masivas, pero cumplan con el mismo objetivo de visibilizar el problema. Y eso lo logramos a través de la organización social y la organización de mensajes. Que nosotros podamos articular la protesta, la denuncia, lo que sea, a través de una tendencia, de un hashtag, ponerle a la frase que queramos visibilizar un numeral antes, hace entonces mucho más fácil que quien desee informarse sobre qué está pasando en Venezuela puede ir al hashtag y hacerlo, pero también hace más fácil el posicionamiento de este mensaje en Twitter, en la conversación y ante la comunidad internacional en general. Hay dos preguntas que te hace Jesús García, quien está aquí en la sala de Zoom. Hay una que tiene que ver con un carácter más político. ¿Cuáles son los medios que utiliza el régimen para atomizar a la sociedad civil? Eso lo mencionabas, hablábamos de eso al principio, de cómo no solamente en Venezuela hay una estrategia de desinformación, sino también una estrategia de fragmentación social, que cada quien esté en su ámbito particular viendo cómo sobrevive. Y el mismo Jesús plantea una pregunta de un carácter más técnico, creo que está respondida, pero igual la voy a compartir. ¿Cuáles serían los parámetros o aspectos más comunes para identificar un bot? Sí, bueno, voy a comenzar con esta última, lo que tiene que ver con identificar un bot o posible bot.
lo tenemos en nuestras redes. Yo les voy a dejar por acá en el chat cuál es nuestra cuenta, pero de todas maneras, a grandes rasgos, hay algunas características que yo le sugeriría a todos el que nos escucha. Si una cuenta tiene estas características, desconfía de todo lo que está tuiteando. No lo creas, siempre hay métodos de validación, de verificación, no solo organizaciones, por ejemplo, como el Observatorio Venezolano de Fake News, Espaja y un montón de iniciativas más, pero también si tienes duda de una información, podemos fácilmente ir a Google, buscar, y si hay alguna noticia vinculada de fuentes verificadas, esto es importante, de medios, no confiemos en un medio que sea www, Pepito de los Palaotes, confía en esto.com, tratemos de ir a fuentes verificadas, medios nacionales que hacen esfuerzos importantísimos, pero digamos que estas características principales es, por ejemplo, si una cuenta tuitea muchos hashtags o menciona personas, pero no hay como un contenido propio que demuestre que hay alguna inteligencia humana, más allá de alguna inteligencia artificial o algo muy mecánico desde esa cuenta. Además, si la cuenta tiene muy poco tiempo de creación, es un indicativo de que quizás si la cuenta se creó hace muy poco y es muy activa en este sentido de tuitear un montón de hashtags, pero no contenido real, también es una de esas características que nos puede generar algún tipo de sospecha. De todas maneras, les voy a dejar acá. Entonces, nuestra cuenta es Provox, con B alta, BE, se los comento. Y respecto al segundo tema, digamos que hay, como nosotros lo llamamos en Provox, hay un manual del dictador. Maduro y el régimen en general censura medios tradicionales, al mismo tiempo que persigue a periodistas, activistas, personal de salud, cosa que vimos mucho durante la pandemia, al inicio de la pandemia, cómo se perseguía a personal de la salud por informar sobre la situación de la pandemia. Eso viene acompañado entonces de una campaña intensa de propaganda y de desinformación en redes sociales. El año pasado veíamos muchísimas tendencias que venían de unos actores o un actor que nosotros denominamos redes anónimas. Estas eran personas que simulaban ser personas reales y probablemente eran personas con cuentas reales en Twitter, posicionaban una tendencia que muchas veces era atacando a la oposición, al gobierno interino, a cualquiera de estos actores democráticos, y una vez que posicionaban la tendencia, automáticamente comenzaban a eliminar los mensajes, sus propios mensajes. Y esto lo que significa es, primero, evidentemente, un comportamiento inauténtico, segundo, una violación a las políticas de uso de la plataforma, y tercero, que existe una estrategia más allá aparte de el posicionamiento de propaganda, también para desinformar y dividir, generar desconfianza en el mundo opositor y en los actores que esperan algo del mundo opositor, que es principalmente, obviamente, unidad. Entonces, cuando ves etiquetas que están posicionadas como si fuera desde la oposición, pero están atacando a Guaidó, evidentemente el sentido aquí es generar la duda. Nosotros no podemos demostrar, digamos, directamente que estos actores estaban vinculados al oficialismo, perdón, pero sin duda existía una estrategia de fondo que estaba basada prácticamente en dividir y en generar desconfianza. Acá tengo otra pregunta que, volviendo a unas preguntas que había formulado Mardi Castillo, y tú lo has mencionado ahora, pero en términos de, sin dar algún número, has hablado de una cuantiosa y costosa maquinaria para generar la desinformación en Venezuela por parte del Estado venezolano. Se pregunta Mardi, ¿es posible conocer las cifras o la cantidad de recursos que el Estado venezolano le dedica a esta manipulación en la red? Cantidad de recursos, digamos, económicos, Económicos. es casi imposible medir porque
ellos son los únicos que tienen acceso a esa información. Y si algo queda bastante claro es que el régimen, algo de las cosas que no es de ninguna forma, es transparente, básicamente. Lo que sí hemos visibilizado o hemos documentado muchísimo, y yo dejé anotado por acá un ejemplo de la semana pasada de nuestro Politwitter, que es lo que tú al inicio también invitabas a los oyentes a registrarse. En nuestra página está nuestro balance que hacemos semanalmente. En la semana del 17 al 23 de enero, que fue la semana pasada, se posicionaron aproximadamente 28 tendencias sociopolíticas en Twitter en Venezuela. El oficialismo posicionó 24 de estas. Eso nos da más o menos en una semana que suceden muchísimas cosas, que suceden múltiples situaciones distintas en Venezuela. El oficialismo igual es quien genera la mayor cantidad de tendencias y termina precisamente, quizás de alguna forma, imponiendo su realidad o intentando imponer esa realidad para generar confusión, no solo en el ciudadano, sino también, como he repetido bastantes veces, en la comunidad internacional. Nuestra colega Mariela Torrealba, quien es una de las coordinadoras del observatorio, largamente profesora en la UCB, ella se pregunta, y aquí yo creo que más que una pregunta técnica, creo que apelamos a tu condición también, Mariví, de politóloga. ¿Es realmente posible un diálogo público en Venezuela, dada la cooptación del ciberespacio por el MINSI y otros actores oficiales? Sí, yo creo que sin duda hay muchas cosas que el Internet nos permite, la libertad que el Internet nos permite, aunque no sea completamente libre en Venezuela, como sabemos que es, pero incluso la capacidad del anonimato que el Internet permite no significa que vayamos todos a hacernos unas cuentas anónimas en Twitter, porque evidentemente eso termina siendo en algún sentido contraproducente, pero también entendemos que es un medio importantísimo para la organización y la articulación social, la visibilización de nuestros problemas, muchas veces sin tener que exponernos tanto. No es lo mismo tener digamos, este hecho, por ejemplo, de los maestros y los docentes protestando en las puertas del ministerio, que sin duda los expone a un montón de riesgos mayores que no implican nada más persecución, sino riesgos físicos en el momento de, bueno, los colectivos, de que la delincuencia común los atraque, un montón de riesgos más que quizás tenemos la capacidad de obviar o de evitar a través de la protesta digital en Internet. Y por eso es tan importante, porque además relaciona gente que no tiene que estar en el mismo espacio físico, pero sí puede estar en la misma situación de país o en la misma condición incluso emocional. Hemos visto muchas veces que hay una conexión también entre la gente que sufre más o menos los mismos problemas y existe como esa solidaridad de que a veces alguna ciudad en el estado Táchira, por ejemplo, está sin luz y como no puedes tuitear que está sin luz porque no tienes acceso a servicios públicos, entonces desde otro lado, desde otras ciudades del país, se denuncia que esa ciudad o que ese estado se encuentra sin luz en ese momento. Por eso es importantísimo que seamos empáticos, que tratemos de retomar esa conexión social en las denuncias, en las demandas que nos terminan uniendo mucho más que alejando. Mariví, también aquí otra pregunta de Mariela Torrealba, hace un comentario y una pregunta. Cuando Twitter suspendió una importante cantidad de cuentas vinculadas con el sistema Patria y la tropa tuitera, ¿ustedes observaron cambios en el predominio de las tendencias? Además, debo comentar que hemos sabido que en el chavismo se han estado reinventando de alguna manera para volver una vez que sucedió esto, ¿no? Sí, nosotros
antes de mediados del año pasado detectamos, nuestro observatorio detectó una caída inmensa en la cantidad de tweets generados desde el MIPSI. No tanto en la cantidad de tendencias, pero sí en la cantidad de mensajes que tenían cada una de esas tendencias. En el momento, Twitter no había hecho su informe público. Una de las cosas que hace Twitter, que es muy responsable, es que ellos toman la acción, luego evalúan cómo fue todo ese proceso y hacen informes, que es lo que terminan publicando, y eso toma un tiempo desde que el evento, digamos que sucede o la acción sucede y el informe se hace público. Este informe se hizo público entre noviembre y diciembre. Eran aproximadamente 277 cuentas que Twitter identificó como generadores de desinformación. Sí hubo una baja en cantidad de tweets por parte del oficialismo, pero lamentablemente a veces los esfuerzos de Twitter, que es una plataforma mundial, no son tan rápidos como la realidad de muchos contextos necesita que sea. Lo que estamos viendo es que sí hubo una baja de tweets, pero pronto, de hecho, justamente hoy estaba conversando con el equipo que estamos notando de nuevo un alto incremento en la cantidad de tweets de nuevo del MIPSI, lo que nos da el indicio de que reactivaron sus pagos a través del carnet de la patria o algo similar de nuevo está sucediendo allí, que esperamos pronto estar generando una investigación. Entonces quédense atentos a nuestra página y a nuestras cuentas de redes sociales, que vamos a estar informando al respecto. Por acá tengo una pregunta que formula Luinerma Márquez. Y aquí aprovechamos de hablar de lo que ustedes vienen haciendo, también mirando las realidades de Cuba y de Nicaragua. Se pregunta Leonerma, en comparación con otras naciones que simpatizan con el régimen de Venezuela, ¿qué país tiene más bots pro Estado? En términos numéricos, lo que nosotros hemos detectado en los 3 países que monitoreamos, sin duda quien tiene mayor capacidad operativa es el gobierno y el régimen de Maduro, en cantidad de tweets, en cantidad de tendencias, etc. Y una cosa importantísima es, además de la capacidad que tienen estos regímenes, hemos documentado y hemos evidenciado, es un trabajo que también queremos hacer con mucha más profundidad pronto, pero existe relación entre las comunicaciones de estos 3 países. Muchas veces nos sucede que vemos una tendencia que proviene del MIPSI, o una etiqueta, perdón, que proviene del MIPSI, que es tendencia en Cuba, o una tendencia que proviene de algún ente de Nicaragua, alguna situación de Nicaragua, y esa etiqueta también es tendencia en Venezuela o Nicaragua. De hecho, muchas veces tú puedes ir a las tendencias de los 3 países y es casi imposible identificar cuál viene de cuál, porque son casi exactamente igual. Entonces, también hay una unión, digamos, comunicacional entre estos 3 regímenes en el posicionamiento e imposición de mensajes. De hecho, lo que les comentaba antes del manual del dictador tiene que ver un poco con eso. En los 3 países funciona más o menos igual el tema de censura en medios tradicionales acompañado de persecución a quienes intenten contar esa realidad y una estrategia inmensa de propaganda y de desinformación en redes sociales. Estos 3 países, los 3 dictadores, parece que se hubieran leído un librito y aplican esta estrategia o esta práctica de forma casi idéntica en los 3 países. Hay un comentario más que una pregunta que hace Andrés Ramos. En esta asimetría tipo David versus Goliat, ¿cuáles recomendaciones pueden seguir los ciudadanos organizados, comunidades y otros actores pro democracia para actividades que impulsen tendencias en Twitter y que eso pueda ser susceptible de volverse un voluntariado de largo aliento? Esto lo plantea Andrés Ramos.
sin duda es volver a retomar ese espacio. Hoy en día, digamos que tenemos una capacidad en Venezuela de que todavía no se han aprobado leyes como existen ya en Cuba y en Nicaragua que limitan directamente el ejercicio de la verdad y del activismo en redes sociales. No quiere decir que no haya habido censura o represión, persecución, incluso a personas que se hayan manifestado en redes sociales, pero todavía no existe una ley que regule directamente el posicionamiento de mensajes y de activismo en el Internet en Venezuela. Esto entonces nos permite, uno, denunciar lo que ya viene pasando, que no es poco importante y mientras no tenemos acceso a medios tradicionales, el régimen de Maduro financia a través del Carnet de la Patria, que es un mecanismo de control estatal, incumpliendo además con las políticas de Twitter y las reglas establecidas en Twitter, posiciones, mensajes de propaganda y desinformación. Creo que es rol del ciudadano involucrarse también mucho en la conversación que es real, cuando veamos que se está denunciando algo, entonces tratar de ayudar al posicionamiento de esos mensajes, pero al mismo tiempo también denunciar lo que vemos como contenido falso. Twitter hoy nos permite denunciar no solo tweets, sino también tendencias que nosotros consideremos como usuarios que están manipulando la realidad, atacan, por ejemplo, a una minoría o algo similar. Esta es una de las posibilidades que el Internet nos permite. Pero creo que el mensaje más importante y que nosotros solemos repetir es que en redes sociales y en general en el Internet no todo lo masivo es real. Entonces no creamos que un tweet, un post o algo similar, porque tenga muchos tweets, muchos likes, muchos RTs, etcétera, eso automáticamente lo hace verdad o lo hace real. Eso no actúa, no funciona así, y más aún en nuestra realidad, donde tenemos documentado y hemos visto cómo el régimen puede generar de forma masiva contenido que no necesariamente es real. Entonces, es importante desconfiar, pero también educar. Si somos nosotros que tenemos este conocimiento, en algún sentido quizás privilegiado, informemos a nuestros familiares, a nuestra mamá que quizás constantemente reenvía todas las cadenas que le llegan por WhatsApp, digámosle, mamá, no hagas esto, existen personas, medios, iniciativas que te pueden ayudar a verificar si la información es falsa o no, sin que la reenvíes a 20 personas más, porque eso lo que hace es difundir una mentira y luego tú no tienes control de hasta dónde puede llegar esa información que tú mismo, sin saberlo, estás ayudando a distribuir y a generar mucha más desinformación. Desconfíen de lo que ven en redes si no viene de fuentes verificadas y traten de verificar ustedes mismos la información que desean, digamos que compartir o que desean incluso hacer pública en sus propias redes. Hay una máxima que la compartimos en otra conversación con la muy destacada periodista venezolana Luzmeli Reyes. Ella aconseja que si usted recibe un mensaje de su mamá donde dice te quiero hijo, también desconfía incluso de ese mensaje y eso hay que verificarlo. La máxima de Luzmeli es que hay que desconfiar, en particular en el campo del WhatsApp, de tantas cosas que llegan, ¿no? Nos saludan y aprovecho para compartir el saludo que nos da Amado Fuguep. También María Antonia nos saluda, agradece tanto a Probos como al Observatorio Venezolano de Fake News por el esfuerzo que se está haciendo en Venezuela. Nosotros, y en esto incluyo también a Mariví, pues hemos estado muy atentos a dar respuesta, una respuesta ciudadana, una respuesta profesional, una respuesta ante una situación en la cual efectivamente hay un Estado que tiene en este momento todos los resortes para el control de la información, pero aún en ese espacio, pues haciendo
poniendo nuestro granito de arena para tratar de contrarrestar esa realidad. Nos preguntan por aquí, Mariví, nos pregunta Luinerma Márquez, la política del Estado de omitir estadísticas oficiales, por ejemplo, en violaciones a derechos humanos, ¿es una manera de mentir también a la ciudadanía? Sin duda alguna. De hecho, me acaban de recordar con eso. Esta misma semana se presentó el EPU, que es el examen periódico universal que hacen los países que conforman la ONU a otros países. Y mientras los medios, ciudadanos, activistas, etcétera, documentaban y de alguna forma también informaban sobre este reporte, cómo países denunciaban la situación de violaciones de derechos humanos en Venezuela, cómo ha venido creciendo esa violación de derechos humanos. Al mismo tiempo, el MIPSI posicionaba algo así como triunfamos en la ONU. Era ese tema distópico de que sin duda en la confusión ellos siempre van a ganar. Porque nosotros sabemos que hay violaciones de derechos humanos, están documentados, etcétera. Pero en términos de la comunidad internacional, donde el único problema sin duda no es Venezuela, nos toca, aunque parezca fastidioso, etcétera, nos toca reiterar una y otra vez, denunciar lo que sucede con Venezuela y no cansarnos de eso, porque es lo único hoy que tenemos, la denuncia, nuestra palabra, entender que tenemos derechos y que se vienen violando constantemente. Y creo que precisamente lo que la libertad del Internet genera un espacio para el activismo que debemos no solo retomar, sino yo creo que reforzar, porque no podemos seguir dejando que Maduro imponga su realidad en Twitter. Creo que también tenemos nosotros un rol ciudadano de ser más activos y quizás no solo aislarnos de la realidad, que también entiendo puede ser un poco abrumador entrar al espacio que Twitter implica, pero no solo podemos mantenernos en la realidad idílica que presentan las redes sociales, de que todo es bonito y todo es lindo, voy a compartir lo que me gusta, sino que también tratemos, no dejemos de lado eso, porque es necesario aerear, digamos, nuestro cerebro, pero también tengamos un rol desde nuestra casa, sentados, tuiteemos y denunciemos, Maduro en la ONU está diciendo mentiras, Maduro miente, y eso tiene un valor que además más adelante, cuando ojalá pronto retomemos la libertad y la democracia, vamos a ver que nuestro granito de arena, aunque nos parecía insignificante, también valía la pena. Gracias de verdad, Mariví, por estas palabras de aliento. Hace un comentario Manuel Moreno, asegura, es como el ladrón que robó y acusó a otro de que ha robado. Ahí va el ladrón, fue él, comenta Manuel. Yo quiero hacerte una pregunta más centrada en la organización, pensando, estamos comenzando un año 2022. ¿Qué planes tiene Provox para este año? ¿Es posible pensar que ustedes trabajen también, que se amplíen a otras redes sociales o están pensando en ofrecer otro tipo de productos, por decirlo de alguna manera, además de los sustanciosos informes mensuales, boletines semanales que ya están difundiendo? ¿Qué se traen entre manos, para decirlo rápidamente? Sí, la verdad es que tenemos muchos sueños y muchas ganas que hacer, muchas ganas de hacer muchas cosas. A veces no da tiempo o no dan los recursos para tanto, pero como les comentaba, tenemos, por ejemplo, queremos sacar un producto que se llame o tenga un nombre parecido al Manual del Dictador. Nos parece importantísimo denunciar
cómo existe una estrategia en conjunto desde Cuba, Nicaragua y Venezuela, que el resto de los países democráticos tienen que denunciar y tienen que alertar, porque muchas veces pareciera que el problema de los cubanos, de los venezolanos y de los nicaragüenses son solo un problema particular, pero todo lo que pasa hoy en Latinoamérica y en países de Latinoamérica termina afectando y termina influyendo en toda la región. Incluso estas campañas de desinformación terminan influyendo negativamente en toda la región. Entonces es importantísimo ese rol de la comunidad internacional de generar la alerta sobre lo que sucede con la libertad de expresión digital en Venezuela hoy. También queremos, no sé si para este año, ojalá, pero queremos hacer una versión pública de nuestra herramienta que permita a los activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela ver lo que nosotros vemos, ver esas tendencias, entonces que puedas tener un parámetro de las tendencias que están siendo posicionadas, cuáles de ellas son reales o cuáles pueden estar siendo manipuladas. Porque ese es el ejercicio constante que nosotros hacemos en nuestro Politwitter, que tiene un nombre un poco quizás estructurado, pero es realidad versus ficción. Es lo que es real, lo que posicionan los medios, que muchas veces no se hace tendencia. Y no se hace tendencia no porque no sea real o no exista, es que todo lo demás, ese resto del mundo digital y posicionamiento de mensajes, como tú mismo decías, está tan contaminado, Andrés, que hace difícil que los temas de la sociedad civil y los ciudadanos se posicionen. Pero no es imposible. Hay simplemente que organizarnos mejor, informarnos y educarnos. Creo que fundamental la educación en este sentido. Ellos vienen preparando esto desde hace mucho tiempo, tienen no solo recursos, sino que probablemente tienen formación en este sentido. Creo que nosotros también tenemos que hacerlo en función de la preservación de los valores democráticos y en general de la libertad de expresión en el Internet. Hay una pregunta que formula Carla Torres. Ante todo esto que has expuesto, no solamente del trabajo que ustedes hacen, sino también ante lo que se ha evidenciado gracias al trabajo que ustedes hacen, se pregunta Carla, ¿cuál es el papel del periodismo ante todo esto? Eso es una pregunta para ti, Mariví. ¿Cuál debería ser el papel del periodismo en Venezuela ante todo esto que ustedes han venido fotografiando? Creo que el principal rol del periodista en este sentido y de los periodistas es educar, es informar, porque muchas veces la gente sigue ciegamente de alguna forma lo que diga su periodista de confianza, por así decirlo. Entonces es importantísimo que quienes son fuente de información pues alerten sobre este tipo de cosas y eduquen también a su público constantemente. Incluso que también tengan la humildad de si ellos mismos son víctimas de algún fake news, de algún tema de desinformación, lo digan, lo expliquen, porque eso hace, su ejemplo hace que muchas otras personas quizás eviten o se evite que sean víctimas de la desinformación, de información falsa, errada. Entonces es importantísimo ese rol de educar. Acá, entre las recomendaciones, pues te felicitan. Parece que sería interesante colocar una versión pública de la herramienta. También hay un comentario que te lo voy a dejar para que lo leas luego sobre un problema que ocurre en unas personas cuando se conectan a través de AVA, de CanTV. Y acá te recomiendan que ojalá hagan breves videos infográficos. Con esa recomendación me despido, te doy nuevamente las gracias, Mariví, de verdad que ha sido una conversación enriquecedora, no solamente por el manejo técnico que ustedes tienen, sino de encontrarme con una persona como tú, pues tan comprometida con los valores democráticos, tan metida de lleno, tan entendiendo que la importancia del papel que está teniendo
tu activismo en la Venezuela de hoy. De verdad te felicito y te animo a que tú y todo el equipo de Provox sigan con una tarea tan importante como la que están haciendo. Gracias y la verdad es que el rol de ustedes y el trabajo particular tuyo ha servido también de fuente y de inspiración para lo que nosotros hacemos. Aprovecho este pequeño espacio también para darle las gracias a mi equipo, que muchas veces o la mayoría del tiempo ustedes no van a ver su cara porque por razones de seguridad la mantenemos, digamos, privado, pero yo no soy nada sin mi equipo. Provox es todo lo que nosotros hacemos y la verdad es que se los agradezco inmensamente, agradezco también el espacio y sobre todo a quienes nos escuchan de haberse conectado, tener interés en esto y que se conviertan también en unos predicadores de que no todo lo masivo en redes sociales es real. Muchísimas gracias, Mariví. Era Mariví Marín, fundadora, directora de Provox, una iniciativa que en los últimos años ha venido monitoreando lo que ocurre en redes sociales, en particular ha venido documentando la intervención del Estado venezolano en la conversación pública que se genera en Twitter en Venezuela. Muchísimas gracias. Y ahora también en los últimos tiempos, también de Venezuela, Cuba y Nicaragua, valga la acotación. Les invitamos a todas y todos quienes nos han acompañado el día de hoy a que estén atentos a las convocatorias que haremos para unas próximas conversaciones. El próximo martes 1, miércoles 2 y jueves 3 vamos a tener cada día una conversación a través de Facebook analizando qué le espera al país en este año 2022. Así que están todas y todos invitados para esas conversaciones 1, 2 y 3 de febrero a las 11 de la mañana por el canal de Facebook de Medianálisis. Hasta una próxima oportunidad.